El día de hoy hemos tomado conocimiento de una sentencia expedida por una sala constitucional, la Corte Superior de Justicia de Lima, en buena cuenta restableciendo en sus funciones de fiscal suprema a la inhabilitada por el Congreso fiscal Zoraida Ábalos. El punto 2 dice, sin embargo, dejar a salvo la potestad del Congreso para que proceda conforme a sus atribuciones constitucionales con relación a los actos que le fueron imputados a la demandante. Y el 3 dice, improcedente la demanda en el extremo de declarar la nulidad e ineficacia de la resolución legislativa publicada el 23 de junio del año 23. Explíquenos esos 3 puntos. No se declara la nulidad ni la ineficacia, se deja a salvo la potestad del Parlamento, pero se restablece en sus funciones a Zoraida Ábalos. Explíquenos esas 3 cosas diferentes. Sí, recordemos que lo que denunció y demandó Zoraida Ábalos en su momento fue una inhabilitación que estaba fuera del marco constitucional y que había sido en buena cuenta un tremendo abuso del Congreso de la República, ¿no? El caso, hay que mencionarlo, se refería a el inicio de investigaciones de carácter preliminar contra el expresidente Pedro Castillo, ¿no es cierto?, y la suspensión inmediata de estas investigaciones, cosa que en su momento había significado un avance porque la doctrina, la práctica general que habían tenido los fiscales de la Nación en cuanto a hechos presuntamente delictivos de presidentes de la República en ejercicio es de que no se podía ver ni siquiera investigación a quienes estaban ejerciendo el cargo de presidentes de la República. Zoraida Ábalos, en buena cuenta, da un paso adelante, pero decide suspender la investigación. El Congreso decide inhabilitarla bajo el argumento de que eso era una suerte de acto de colusión de ella como fiscal de la Nación con el presidente de la República y por lo tanto decidió inhabilitarla. Presenta una acción de amparo, ¿no es cierto?, y lo que está resolviendo esta sala constitucional es cosas importantes. Uno, la repone en el cargo de fiscal supremo y por lo tanto integrante de la Junta de Fiscales Supremos. Ese me parece que es el dato más relevante de la resolución. Es cierto que le está respondiendo Zoraida Ábalos en cuanto al pedido de que ella solicita la nulidad de la resolución legislativa que la inhabilita. Y rechaza la nulidad. Eso no los vamos a amparar, ¿no es cierto? Y por eso es que la sala está diciendo que el Congreso de la República tiene que ejercer sus funciones de manera adecuada y constitucional. Seguramente lo que le está diciendo, oiga, por lo tanto, si tiene alguna imputación de carácter constitucional o penal contra Zoraida Ábalos, tiene que seguir el curso normal de, me imagino, una... judicial, apelar ante esta yo creo que lo que está diciendo la sala constitucional es que el Congreso de la República desarrolle un juicio constitucional en el Congreso de la República y que por lo tanto las imputaciones que está haciendo contra Zoraida Ábalos las acredite adecuadamente y permita seguramente el derecho a la defensa de la ahora repuesta fiscal suprema. De acuerdo. ¿Qué otras vías se abren al Congreso respecto de su inhabilitación? ¿Puede presentar un recurso ante el TC en el actual estadio procesal? Mira, entiendo que estamos ante una acción de amparo, ¿no es cierto?, presentada por Zoraida Ábalos como presunta agraviada contra el Congreso de la República. Esta sentencia, Fernando, y es una sentencia de segunda instancia. Y de acuerdo a las normas constitucionales, en realidad no hay una tercera instancia al Tribunal Constitucional o a la Corte Suprema de Justicia, porque lo que se ampara justamente es el derecho de la persona supuestamente agraviada a obtener una decisión. Hemos visto amparos también concedidos a los miembros de la Junta Nacional de Justicia que luego han dado lugar a una decisión del Tribunal Constitucional. Cuando el agraviado es el que pierde en segunda instancia. Acá Zoraida Ábalos está ganando en segunda instancia y por lo tanto ese camino inhabilita la posibilidad de que el Estado, la institución pública, Pero acá el artículo 2 de esta sentencia dice dejar a salvo la potestad del Congreso de la República para que proceda conforme a sus atribuciones constitucionales con relación a los actos que le fueron imputados a la demandante. Pero yo creo que se está refiriendo al hecho de que no está declarando la nulidad de la resolución legislativa, que Zoraida Ábalos dice, quiero que se declare nula, por lo tanto, inexistente. Esa parte de su demanda, la Sala Constitucional dice, no te vamos a amparar. Por lo tanto,
hay una resolución legislativa que estaría siendo afectada por esta decisión judicial. Inaplicable. En el sentido de la inaplicación. Y creo que le está ordenando al Congreso de la República restituir algún tipo de procedimiento constitucional en el seno del Congreso de la República si es que tiene algún tipo de imputación constitucional contra la ahora fiscal repuesta Zoraida Ábalos. Muy bien, veremos entonces cómo reacciona el Congreso ante la decisión anunciada hoy. Es curioso que la fecha es ya hace varias semanas, ha sido publicada hoy, pero la fecha que vi por ahí era de abril. Seguramente se refiere a la fecha en la que se ha realizado la audiencia de los informes orales. Nos dice resolución número 8, Lima, 29 de abril. Okay. Es decir, hace 16 días. Sí, es probable que esa sea la fecha de la audiencia de informes orales, ¿no? Muy bien. Hablemos entonces sobre otro tema, que es la razón por la que lo habíamos invitado. Entre tanto ha aparecido la publicación de esta sentencia, pero queríamos que nos diga una palabra sobre un tema que ha aparecido en el Congreso, que es el voto en el que 10 bancadas votaron a favor del proyecto de ley que protege a las agrupaciones políticas de asumir responsabilidad como organización criminal. Sí. Explíquenos desde cuándo las personas no naturales, sino jurídicas, entre ellos los partidos, podían ser consideradas organizaciones criminales y qué significa esta decisión en el Congreso, que ha sido respaldado por 88 votos. Sí. Sí, primero comienzo señalando que es una muy mala noticia, ¿no? Pareciera que el Congreso termina legislando casi con nombre propio, ¿no? Y eso abre la vía de la declaración de inconstitucionalidad de una norma legal, ¿no? Pero sobre lo que pregunto... ¿Por qué con nombre propio? Porque tengo la impresión, Fernando, que es una norma para Fuerza Popular. No, hay cuatro partidos. Sí, pero... No solamente Fuerza Popular. Exacto. Hay 4 que están siendo investigados por la Fiscalía como órganos de Renovación Popular, Fuerza Popular, sí. Podemos, y hay un cuarto que es Perú Libre. Sí. 4. Totalmente de acuerdo. Entonces no es nombre propio, nombres propios. Nombres propios podría ser efectivamente. Si ¿no? Miras al juicio oral que comienza el primero de julio. Efectivamente, el sistema penal, el sistema jurídico penal peruano ha ido variando de acuerdo a las doctrinas y avances internacionales, y desde hace unos 10 años se permite el enjuiciamiento, el procesamiento, inclusive la sanción penal de personas jurídicas. No solo de hace 10 años. Sí. Antes no era posible. Antes no era posible porque la responsabilidad era de personas naturales, en términos estrictamente individuales. Eso ha ido cambiando, ¿no es cierto? Y es cierto que nuestro sistema penal, respondiendo a doctrina y avances legislativos básicamente europeos, determina que no puede cometer cualquier delito, ¿no es cierto?, sino determinados hechos delictivos básicamente vinculados a actos de corrupción, tanto nacional como internacional. Y eso se ha ido un poco regulando, ¿no es cierto? No solamente se establece sanciones como medidas aplicables a personas jurídicas, eso está en el artículo 105 del Código Penal, sino que también se fue estableciendo una regulación de carácter legal para determinar responsabilidades administrativas de las personas jurídicas como consecuencia del procesamiento penal. Lo que pretende afectar, o lo que afecta, eso que ya no es proyecto, sino es una norma, es justamente 2 cosas. Uno, las medidas aplicables a personas jurídicas que están contempladas en el artículo 105. Partidos políticos. Partidos políticos, es decir, de nuevo, ahí tenemos una suerte de discriminación favorable a los partidos políticos como personas jurídicas. Porque el resto de las colectividades, de las empresas y de las iglesias, de las universidades, pueden ser definidas como organización criminal, pero los partidos no. Es que no está pretendiendo evitar una calificación del partido como organización criminal. Creo que eso sería absolutamente excesivo. Lo que apunta esta norma es a restringir el nivel de las sanciones que están contempladas en el Código Penal y en la ley número 3424, que es la ley que regula la responsabilidad administrativa de personas jurídicas por el delito de cohecho activo internacional. ¿Cuáles son esas sanciones? Que es las que esta ley está eliminando.
Dice, las sanciones contempladas en el inciso 1, 2 y 3 del artículo 105, que son las siguientes: clausura de sus locales o establecimientos con carácter temporal o definitivo, disolución o liquidación de la sociedad, asociación, fundación, cooperativa o comité, suspensión de las actividades de la sociedad, asociación, fundación, cooperativa o comité por un plazo no mayor de 2 años. Esas son las sanciones que se aplican a personas jurídicas en la ley penal. Y ya no a los partidos. Y la norma dice, eso ya no se aplicaría a los partidos. Pero adicionalmente... Esta ley, que son 88 congresistas, sostienen que es irracional, que es inconveniente para nuestro sistema político el hecho de que, además de investigar y sancionar eventualmente a los dirigentes y a los miembros, se esté tomando medidas contra la organización política en sí misma, como usted mismo lo ha leído, disolverlo y incautar sus locales y sus bienes. Sí. ¿Qué contesta usted a ese argumento? Mira, yo creo que lo irracional o lo indebido no es que actúe la justicia sobre un marco legal que me parece que es absolutamente coherente, ¿no es cierto?, con los avances del derecho penal. Lo ilógico es de que justamente grupos políticos se sirvan de sus organizaciones para cometer hechos delictivos, que es la teoría y la evidencia que presenta el Ministerio Público. Pero eso justificaría que cuando haya sucedido eso, que personas o grupos se aprovechen de los partidos para hacer sus prácticas criminales, haya que disolver el partido, clausurar el local. Desde mi punto de vista, sí. ¿Por qué? ¿Cuál es el interés? Porque un partido puede sobrevivir limpiándose de sus malos dirigentes. Para ser inscrito se requiere 20 y tantas mil firmas. Sí. No hay 20 y tantos mil criminales en un partido. De hecho, la imputación a una organización política o partido político se hace en el sentido de que la actuación de una, no de personas individuales, que también son imputadas como personas naturales, sino que la propia organización, es decir, el esquema, la estructura orgánica, la cabeza, ¿no es cierto?, los grupos directivos son los que se han valido de una organización política, de una persona jurídica, para cometer hechos delictivos. Y por lo tanto, eso desde mi punto de vista sí compromete la existencia de esa persona jurídica. Sin duda. Sin duda alguna. Pero ¿por qué disolverla? Porque... las sanciones las tiene que solicitar el Ministerio Público. Digamos, esta lista de sanciones que aparece en el Código Penal y en la otra norma que he hecho mención, no es que se tengan que aplicar a rajatabla en cualquier caso. Al igual que las sanciones penales, es el Ministerio Público quien tendrá que establecer qué tipo de estas sanciones o cuáles de estas sanciones son aplicables a cada caso concreto. Es decir, me parece que ese es un criterio de discrecionalidad que tiene que tener la Fiscalía. ¿Hay algún caso en el Perú? El nivel de compromiso de la organización, que obviamente no es que responda a intereses extraños, sino a intereses de las personas naturales que lo están conduciendo, dirigiendo y manipulando. Durante los últimos 10 años que tuvo vigencia la ley que ampliaba a las personas jurídicas, no solo a las naturales, la calificación de organización criminal, ¿se ha aplicado una medida de este tipo a partidos? ¿Se ha disuelto algún partido? Ninguno. ¿Conoce usted de otros países? No, ninguno. De hecho, bueno, Alemania nazi disolvieron al partido nazi, de hecho, que había sido el partido mayoritario. Que recordamos, Fernando, esa legislación se viene aplicando fundamentalmente a partir del caso Lavajato, ¿no es cierto? Me parece que la primera es Fuerza Popular y de ahí han venido las otras 3 organizaciones. La más reciente, la incorporación de Renovación Popular, hace unos 3 o 4 semanas atrás, ¿no es cierto? Es decir, es un dato muy reciente. Por lo tanto, ¿qué arroja ese dato? Que no existe todavía ninguna sanción en términos no solamente de lo que pretende el Ministerio Público, sino de lo que haya decidido el Poder Judicial. Por un hecho muy concreto, ningún juicio ha terminado y probablemente eso lo verificaremos a partir del 1 de julio cuando arranque el juicio de los cócteles, que también involucra a la persona jurídica, partido político, Fuerza Popular. ¿Eso se mantiene? Eso se mantiene. Esta ley ya no se aplica a las causas que estaban abiertas. Se aplica a las causas que están abiertas por el llamado principio de favorabilidad. Es decir, todo lo que favorece al reo. Exactamente, esta es una puede norma. Ser aplicado. Por eso comenzaba diciendo, a mí me parece que esta es una norma que está siendo pensada. Es cierto, hay varios partidos que tienen el mismo problema, grave problema en realidad, pero hay uno sobre el cual comienza un juicio oral. Y me parece que el Congreso, las fuerzas políticas del Congreso están redefiniendo el escenario judicial de un asunto que para ellos resulta inevitable. Lo inevitable para mí es que arranque el juicio el 1 de julio, sí. Exactamente en mes y medio. Y el Congreso, con el poder
legal y constitucional que tiene, está redefiniendo el escenario de una probable derrota de Fuerza Popular, impidiendo que la Fiscalía tome acciones o requiera aplicar alguna de las sanciones que están en el Código Penal o la norma alternativa. Tomemos en cuenta que ha habido 88 votos que van mucho más allá de las 4 bancadas. Pero eso probablemente da cuenta de los compromisos políticos al interior del Congreso en actos abiertamente ilegales, ¿no es cierto? Y en algo que creo que tú lo has comentado en más de una oportunidad, el hecho de que el Congreso de la República desde hace mucho rato ha roto cualquier barrera de respeto a la legalidad, ¿no? Yo no he dicho eso nunca. Usted me interpreta así, pero yo trato de hacer preguntas y no emitir opiniones. Ahora bien, cuestiono todo lo que me parece irracional o contraproducente para nuestra democracia y nuestro desarrollo económico. Hay otro tema que tiene que ver con el derecho penal, que es justamente el allanamiento decidido la semana pasada y ejecutado por la Fiscalía a abogados y al hermano de la presidenta de la República. Por supuesto que hay diversas reacciones y comentarios sobre eso desde el punto de vista del derecho penal. ¿Cómo juzga usted esta intervención de la Fiscalía? Recordemos que el congresista Cabero, por ejemplo, desde el primer momento dijo que era un show mediático, que se hacía mucha bulla en torno a esos allanamientos, pero no conducían a condenas. Yo creo que no coincido absolutamente con esa posición. A mí me parece que ha sido una operación no policial, sino una disposición, un requerimiento del Ministerio Público ordenado por el Poder Judicial. Me parece que hay un dato que capaz desconoce Cabero, ¿no? Los allanamientos y las incautaciones son medidas de carácter judicial. Y creo que en este caso, como en otros anteriores, que son últimamente muy criticados por el Congreso de la República, hay razones más que suficientes para una intervención del Ministerio Público. Y creo que los hechos que se han conocido de estas solicitudes indebidas u ofrecimientos indebidos desde la defensa de la Presidenta de la República para obstruir la acción de la justicia respecto de investigaciones abiertas a su propio hermano, a mí me parece que dan cuenta de una imperiosa necesidad de intervención del sistema penal, y eso es lo que finalmente intervención, por cierto, pero el señor Mateo Castañeda, colega suyo, ha hecho valer que en primer lugar él tiene una situación de salud comprometida, por una parte, de lo cual parece que hay pruebas, según él, ¿no? Sí. Y por otra parte dice, no había ninguna indicación de que yo quisiera obstruir a la justicia o darme a la fuga. ¿Por qué es necesario imponerle 10 días de prisión preliminar a un abogado como el señor Castañeda? Mira, tengo entendido de que en este caso, la detención preliminar que se ha dispuesto no está relacionado a la posibilidad de una fuga, ¿no es cierto? Porque él no estaba investigado o procesado. Sí de impedir nuevos actos de carácter delictivo. Digamos, la razón del allanamiento y de la detención preliminar sobre Mateo Castañeda, todos conocemos que es los ofrecimientos indebidos que se estaba haciendo a personal de la propia DIVIAC que tenía una directa relación con la investigación del hermano de la Presidenta de la República. Y me parece que hay un asunto que lo termina de comprometer a él personalmente, porque las informaciones públicas que se han hecho de conocimiento, inclusive a través del general de la Policía Morán, es de que él es el que ofrece una suerte de niega eso, señor Castañeda. ¿No? Hemos visto la carta en donde él afirma que es insistentemente Morán el que solicitó, cosa que Morán ha naturalmente desmentido, ¿no? Así es. Por lo tanto, me da la impresión de que hay una razón más que justificada, no solamente para una intervención, sino para medidas de la naturaleza que ha solicitado el Ministerio Público y que ha ordenado el Poder Judicial. Ese es un dato que creo que siempre no debemos de dejar de tener en cuenta. Las decisiones que se han estado por algunos cuestionando son decisiones del Poder Judicial y por lo tanto tienen un control de legalidad. Sí. ¿Usted conoce al señor Castañeda? Porque ha sido fiscal, ¿no? Y anticorrupción hace mucho tiempo. Sí. Y luego Mateo lo he conocido hace 30 años, cuando era fiscal provincial del Distrito Fiscal de Lima, ¿no? Él luego deja de ser fiscal, postula hace unos 10, 11 años a ser fiscal supremo y se ve envuelto en un asunto un tanto bochornoso porque el Tribunal Constitucional, no habiendo sido elegido él fiscal supremo por el extinto Consejo Nacional de la Magistratura, él logra que el Tribunal Constitucional lo designe como fiscal supremo, digamos, función que el TC nunca ha tenido. Solo el escándalo y el cuestionamiento de esa decisión del TC hace que el propio Tribunal Constitucional, le cito con otra composición, abiertamente ilegal, ¿no?
esta situación complica la ya difícil situación jurídica de la presidenta Dina Boluarte. Totalmente. ¿En qué sentido? ¿Por qué? Mira, primero que le suma otra investigación preliminar, ¿no? Digamos, me parece que no es no solamente debido, sino correcto que a la crisis política que Boluarte viene atravesando se le sume su incorporación en otras carpetas de investigación fiscal, en las que, desde mi punto de vista, Fernando, hay una evidencia, yo diría, notoria de su involucramiento en actos de obstrucción a la justicia, en el sentido de pretender otorgar supuestos beneficios a las personas a los oficiales de la policía que estaban investigando a su hermano, ¿no? Señor Rivera, abogado penalista, director, me parece, del Instituto de Defensa Legal y Desde de el 1 de junio. Desde el 1 de junio será director. Sí. Ahora que es miembro nomás. Miembro del comité De directivo. acuerdo, ahora será director desde el 1 de junio de IDL. Muchas gracias por su presencia y sus explicaciones sobre temas que tienen que ver con el derecho penal en aspectos diferentes, como la ley votada en el Congreso, la situación del abogado Mateo Castañeda y otros detenidos, como el hermano de la presidenta de la República, que también es abogado, así como el caso de Zoraida Ábalos. Muchas gracias.